Amazonía. El resultado de Guayaquil, su ciudad natal. ¿Cómo lo ve? Bueno, lo veo con agradecimiento a todos los ecuatorianos. Yo creo que la gran victoria es de la democracia ecuatoriana, poder lograr una segunda vuelta electoral. Luego agradezco sin duda alguna a todas las provincias de la Sierra donde mayoritariamente hemos ganado, al igual que en la Amazonía y en Galápagos. En todo caso, en este momento lo importante, Alfredo, es que el pueblo ecuatoriano ganó el día de ayer obteniendo una segunda vuelta electoral, donde no tengo duda que el 2 de abril ganaremos esa segunda vuelta electoral y el Ecuador habrá logrado un cambio. Veamos lo que anoche anunció Cynthia Viteri, tercera en la carrera presidencial. Pese a las expresiones rechazando cualquier alianza con nosotros, votaremos por la candidatura del señor Lasso. Que el Partido Social Cristiano no formará parte de ningún gobierno venidero. Eso quedará claro en este momento y para los próximos 4 años. La primera vuelta se anunció como unas primarias de la oposición, pero eran tan peligrosas como siempre se dijo que podían facilitar el triunfo de Alianza País en primera vuelta. ¿Qué opina? Bueno, no sucedió porque hay segunda vuelta y en este momento yo tengo que agradecer el apoyo de Cynthia Viteri y del Partido Social Cristiano en esta segunda vuelta electoral. Los escrutinios del Consejo Nacional Electoral continúan. El control electoral llevado a cabo por Creo, ¿ha detectado irregularidades en el proceso? Bueno, definitivamente no es solo Creo. Mire usted cómo en las últimas horas no se mueve nadie más que el candidato oficialista. Pero yo quiero advertir que nosotros estamos controlando voto a voto y de acuerdo con el sistema de control electoral de Creo, que coincide con las cifras de participación ciudadana, es imposible un cambio de tendencia cuando apenas falta el 12% de escrutar urnas. Matemáticamente eso es imposible. Por lo tanto, hasta el propio secretario o director del Consejo Nacional Electoral el día de ayer lo dijo con claridad, esa tendencia no va a cambiar y no tiene que cambiar. Y yo quiero advertir que estamos vigilantes del conteo de votos para evitar un fraude más allá de la actitud que han asumido en una campaña donde el Estado, el candidato oficialista, ha tenido todo el respaldo de las instituciones del Estado. El pueblo ecuatoriano con valentía va a defender lo que ha logrado en las urnas. No lo vamos a permitir que se pierda en el tapetazo lo que el pueblo ecuatoriano ha logrado ya en las urnas. Un ganador en primera vuelta sin mayoría popular absoluta, aunque la Constitución lo permita, dada la actual situación de crisis económica y disfuncionalidad del sistema democrático. ¿Afecta la legitimidad del ejercicio del poder? Lo más grave de todo es tener como vicepresidente o como binomio aquella persona que es al menos políticamente responsable de todos los presuntos actos de corrupción que nos hemos enterado a través de la prensa internacional y a través de declaraciones en redes sociales de un funcionario que trabajó 9 años en el correísmo. Por lo tanto, eso sería moralmente inaceptable para el Ecuador. Pero estemos tranquilos, el pueblo ecuatoriano decidió, habrá segunda vuelta electoral y el pueblo ecuatoriano está defendiendo ese logro en las calles. No vamos a permitir ninguna zapada. Estamos controlando voto a voto y vamos a defender lo que ya se ha logrado. Segunda vuelta electoral. No hay otra alternativa y nos veremos el 2 de abril. Desde ya invito a los medios de comunicación, a las organizaciones civiles, a organizar al menos un debate semanal con el candidato Moreno. ¿Para qué? Para que podamos tratar los distintos temas en materia económica, en materia política, en materia social y también los sospechosos
actos de corrupción sucedidos en los últimos años y revelados por la prensa internacional. Esa legitimidad es importante en la situación actual que requiere de decisiones de legislación y fiscalización en la Asamblea Nacional. De ahí lo relevante de la segunda vuelta. ¿Qué importancia tiene que un triunfo electoral también asegure gobernabilidad en todas las funciones del Estado, o por lo menos entre la función ejecutiva y la función legislativa? Alfredo, ya veremos resultados de la Asamblea. No existen todavía resultados oficiales sobre los cuales podamos comentar, pero sí le quiero decir a los ecuatorianos, no podemos ya permitir la dictadura de un partido político en la Asamblea Nacional. En democracia es normal, pesos y contrapesos, diálogos, acuerdos. Yo, por ejemplo, quiero agradecer, más allá del apoyo de Cintia Viteri, también la decisión de Dalo Bucarán, la decisión de Patricio Zuquilanda, la decisión de Lourdes Tibán. Ese es un llamado a un diálogo. Vamos a tener que concertar, vamos a tener... Eso es democracia, porque el futuro gobierno del cambio será un gobierno que aplique un programa amplio, no solo partidista, menos personalista. El proceso tal como está necesita una segunda vuelta para que sea la voluntad popular la que mayoritariamente defina la situación. Además, usted ha anunciado una consulta popular que la convocaría el primer día de gobierno. Esa consulta popular justamente es después de un resultado final que persigue que aglutinar las convergencias de toda la oposición, porque tenemos una oposición que en votos totales llega al 65%, digamos en votos válidos el 61%, pero en votos totales el 65%. Definitivamente, usted lo ha dicho, 65% de los ecuatorianos quiere un cambio, no quiere el continuismo. Y han logrado que se produzca esta segunda vuelta electoral para que el 2 de abril se ratifique la tendencia del cambio, que hoy ha quedado absolutamente clara. El 65% y más de los ecuatorianos quiere el cambio, no el continuismo. Se han realizado en alguna medida las primarias y se ha escogido el candidato que representa el cambio. Y yo extiendo la mano a todas las fuerzas políticas de oposición, a Pachacútiga, a la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano, quien ya generosamente se ha expresado, y a otras fuerzas políticas del país para cerrar filas en un programa de gobierno inclusivo, amplio, como ya lo dije, no partidista, menos personalista, porque no podemos permitir que quienes han sido responsables, al menos políticos, de los actos de corrupción de este gobierno, pretendan perennizarse en el poder para llevarnos a este modelo de la dictadura de un partido político que se ha aplicado en Venezuela. Ecuador no quiere llegar al modelo venezolano y lo han dicho claramente los ecuatorianos el día de ayer. Más del 65% no quiere ese camino, no quiere el continuismo. Sin embargo, Lenín Moreno todavía en su último mensaje de anoche señalaba que podría haber una victoria en una sola vuelta, que faltaban contabilizar el 40% de los votos de Manabí, que faltaban contabilizar los votos del extranjero, de acuerdo a las reglas técnicas que rigen estos procesos, lo que determina un conteo básico, las tendencias vistas hasta ahora en los escrutinios oficiales que está llevando minuto a minuto el CNE. ¿Determina eso realmente que haya la posibilidad que anunció anoche Lenín Moreno? Bueno, queda claro que él es especialista en conferencias de buen humor, pero no creo que comprende de matemáticas ni de estadísticas. Es imposible cambiar la tendencia. Y el discurso es un discurso coherente con ese espíritu de fraude, de utilizar todos los recursos del Estado en una campaña electoral. Ese espíritu de fraude, de no aceptar caballerosamente que hay segunda vuelta electoral. Esta es una victoria del pueblo ecuatoriano. Le falta caballerosidad para aceptar la decisión del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, estaremos vigilantes, como lo hemos hecho toda la noche a través del sistema de control electoral del movimiento Creo, cuya cifra
coincide con las cifras de participación ciudadana y estaremos con nuestros abogados prestos a actuar en caso de que se quieran violentar estas cifras. Esto está decidido, estadística y matemáticamente no puede existir un cambio. En todo caso, defenderemos este gran logro del pueblo ecuatoriano, la segunda vuelta electoral. En esa segunda vuelta electoral debe haber varios debates, Alfredo, para poder discutir y dilucidar cuáles son las propuestas de uno y de otra alternativa. La alternativa del cambio tiene que tener la oportunidad de hacer preguntas al señor Moreno, que le explique al país cómo es posible que haya vivido en la ciudad más cara del mundo, con dinero público, sin ser funcionario público y además sin pagar impuestos. Tiene que explicar cómo es esto de que su fundación reciba el pago de todas sus conferencias. Y la pregunta es, ¿de qué vive él? ¿De qué vive? Apenas ha pagado impuestos de $40.000 en los últimos 10 años, cuando un ciudadano como yo, que declara lo que gana, he pagado más de $12 millones de impuestos, lo cual implica que mi trabajo contribuye mucho más a la redistribución de la riqueza que el señor Moreno, que toma dinero público para que viva él y su fundación sin pagar impuestos. Guillermo Lazo, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 15 minutos con ustedes. Nos vamos a una pausa y al